interesante verlo, cómo aparece relajado, cool, muy en la onda con la música que está sonando, ¿no? ¿Sí saben cuál es la música que está sonando? La música que está sonando es una canción que se llama Born You, de Nissan Mama. Es un grupo de trap que está hiper de moda entre los tiktokeros del mundo y está hiper de moda precisamente porque los tiktokeros la están usando porque se acomoda perfectamente a los contenidos relajados y cool de los tiktokeros de hoy en día, ¿no es cierto? Tenemos que entender que cuando habla del trámite de ley orgánica, de ley ordinaria, perdón, también tiene un trámite de ley orgánica, entonces no confundamos las leyes orgánicas y que vamos a crear una suerte de nueva naturaleza, las leyes económicas urgentes. ¿Cómo les sonó eso? ¿Entendieron algo de lo que dijo? De verdad, ¿entendieron algo de lo que dijo? Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Hay un enredo jurídico de proporciones épicas en torno al proyecto de ley, proyecto urgente de ley contra el lavado de activos que el gobierno me envió a la Asamblea y que bautizó con el publicitario nombre de Ley Antipillos. Como sabrán, la Asamblea lo archivó al término del primer debate, o sea, en el primer debate mismo decidió con votos del correísmo, de los socialcristianos, de Construye y de muchos independientes, el bloque de gobierno se quedó solo, decidió la Asamblea archivarlo y publicar su resolución en el registro oficial. El gobierno indignado sostiene ahora que para archivar un proyecto de ley urgente son necesarios dos debates, no uno solo. Así que desconoce lo actuado por la Asamblea, lo publicado por el registro oficial y ha decidido que una vez que han transcurrido los 30 días desde que lo entregó en la Asamblea este proyecto de ley, son los 30 días que marca el plazo para el tratamiento de un proyecto de ley urgente. Una vez que ha transcurrido ese tiempo, pues ese proyecto de ley urgente entra a regir por el Ministerio de la Ley. Esa publicación en el registro oficial, dice el gobierno, es ilegítima, es ilegal y por tanto no cuenta. O sea que han pasado 30 días y la Asamblea no se ha pronunciado oficialmente. Y el texto entra a regir por el Ministerio de la Ley. Lo que ha hecho el presidente de la República es firmar el decreto correspondiente, enviarlo al registro oficial y, oh sorpresa, el registro oficial lo ha publicado también, cosa curiosa. No sé si hay algún antecedente, yo no sé de ninguno. Los abogados de la patria lo dirán. Si es que hay algún antecedente de que el gobierno, de que el registro oficial haya publicado un texto y su contrario. O sea, lo que acaba de publicar el registro oficial desmiente lo que ya publicó antes y viceversa. Entonces es difícil saber a qué atenerse si es que uno se orienta por el registro oficial para saber cuáles son las leyes que rigen en el país. En este caso no sabemos qué es lo que rige. Este, quería proponer para entender este galimatías cuatro claves más allá del debate constitucional y jurídico de si esto, si la Asamblea tiene razón, si el gobierno tiene razón, yo voy a hacer un spoiler, como llaman ahora. Yo personalmente pienso que la Asamblea tiene la razón. O sea, que la Asamblea sí puede negar un proyecto de ley urgente en el primer debate, por la simple razón de que hay un artículo en la Constitución, el artículo 140, que dice que las leyes económicas urgentes se tramitarán exactamente igual que las ordinarias, salvo por el plazo. El plazo, en el caso de las leyes económicas urgentes, es de 30 días. Y salvo por eso, el resto es igual. Y ocurre que la misma ley orgánica de la función legislativa prevé para las leyes ordinarias la posibilidad de archivarlas en el primer debate. Entonces, si lo único que cambia, según la Constitución, es el plazo y no todo lo demás, es obvio, me parece a mí, y en esto sigo a gente que sabe más que yo, juristas y abogados, aunque no todos, pero yo sigo a los que piensan así, que la Constitución marca ese camino claro. O sea, la ley económica urgente
se trata, el tratamiento de la ley económica urgente es igual al de una ley ordinaria en todo, menos en el plazo. Propongo cuatro claves para entender este galimatías. Vamos a verlas. La primera clave tiene que ver con la manera como lo está tratando el gobierno, ¿no? Porque, a ver, hay interpretaciones y contrainterpretaciones, hay argumentos y contraargumentos, hay órdenes, publíquese en el registro oficial, y contraórdenes, publíquese esto otro en el registro oficial. Y a esta maraña de opiniones contrapuestas, toda este lío de opiniones contrapuestas, el gobierno lo acaba de resolver de la manera más sumaria, de la manera que acostumbra. ¿Cuál es la manera que acostumbra? Con un video de TikTok de 14 segundos. 14 segundos en los términos del lenguaje del señor presidente son sobrados para decir cualquier cosa. Es difícil que el presidente hable más de 14 segundos seguidos y en este caso no necesita ni hablar. Veamos ese video, son 14 segundos, veámoslo. ¿Qué estamos firmando, presidente? La ley antipillos. ¿Y quiénes son los únicos que se oponen a la ley antipillos? Los pillos. ¿Qué les pareció? Aparece en la pantalla Daniel Noboa, sentado ante su escritorio, firmando lo que se entiende que es el decreto, bueno, lo que él dice que es el decreto que pone en vigencia la ley contra el lavado de activos, la ley antipillos. Eh, Interesante verlo cómo aparece relajado, cool, muy en la onda con la música que está sonando, ¿no? ¿Sí saben cuál es la música que está sonando? La música que está sonando es una canción que se llama Burn You de Nissan Mama. Es un grupo de trap que está hiper de moda entre los tiktokeros del mundo y está hiper de moda precisamente porque los tiktokeros la están usando porque se acomoda perfectamente a los contenidos relajados y cool de los tiktokeros de hoy en día, ¿no es cierto? ¿Qué estamos firmando, presidente? Le dice esta voz en off, súper juvenil y traviesa. Y él contesta, la ley antipillos. ¿Y para qué? No. ¿Y quiénes son los únicos que se oponen a la ley antipillos? La respuesta del presidente es obvia, todos nos la esperábamos. Los pillos. ¿Quiénes más se van a poner a la ley antipillos? Los pillos. ¿Qué es esto? Esto es propaganda. ¿Qué clase de propaganda electoral? Tengo que hacer pausas para tomar el té porque no está mi amigo Martín, que mientras él hablaba yo tomaba té. Debo decirles, esto es un paréntesis, que Martín está convaleciente de una delicada operación que está saliendo, que va a salir bien y que se va a poner bien pronto. Estamos muy contentos con esa noticia, pero tardará unos días más, así es que tendrán que soportarme a mí solo. Y ahora estoy haciendo el experimento de hablarles solo, que es la primera vez con este problema del té, que es imprescindible. Digamos que en este video de 14 segundos, el debate jurídico que ha ocupado a los constitucionalistas de la patria y por el que se han jalado los pelos, queda absuelto de la manera más olímpica, ¿no es cierto? Mientras los constitucionalistas están haciendo cola en las puertas de los canales de televisión y de los estudios radiofónicos, este señor graba este video de 14 segundos, cuyo mensaje es: ¿quiénes se oponen a la ley antipillos? Pues los pillos. Eh, y yo digo, el mismo hecho de haber bautizado a una ley contra el lavado de activos como ley antipillos refleja una voluntad política en la presidencia de escamotear el debate. Es decir, aquí había varias cosas que debatir, más allá del debate jurídico que se produjo después con el archivo de la ley por parte de la Asamblea. Aquí estaba el tema de los impuestos, del impuesto a los carros que había colado este gobierno de manera difícil de entender dentro de una ley contra el lavado de activos. Estaba el impuesto, el asunto de las competencias de la UAFE, que era un tema de fondo sobre el que deberíamos estar debatiendo. Es increíble que no estemos debatiendo sobre las competencias de la UAFE a la hora de controlar el lavado de activos. Todo eso queda absuelto con el título de la ley. Es como que el presidente nos esté diciendo: a ustedes, ciudadanos, no les importa el tema de las competencias de la UAFE, eso es muy complejo, no les importa si les clavo impuestos o no, y a quiénes o cómo. No.
A ustedes lo que les importa es que esta es una ley antipillos, el título propagandístico. Ley antipillos absuelve, escamotea todo debate y absuelve toda duda. Entonces es una manera, me parece a mí, un poco displicente de tratar a los ciudadanos, ¿no? Como diciendo, ustedes confían en mí, esta es una ley antipillos. Pero bueno, resulta que ya hubo una una ley antiapagones, ¿cómo se llamaba? Una ley no más apagones y ya vimos en qué terminó. Vamos a ver en qué termina la ley antipillos, si es que la ley antipillos puede efectivamente entrar en vigencia mediante las trampas que está haciendo el presidente. Eh, Ese me parece un punto importante de este asunto, saber que al presidente no le importa tanto el asunto del control del lavado de activos cuanto el asunto de su propaganda electoral. La segunda clave para entender este galimatías tiene que ver con el registro oficial, porque se supone que el registro oficial al que han llegado órdenes y contraórdenes, el registro oficial fue mudado a la Corte Constitucional. El registro oficial este rato es una dependencia de la Corte Constitucional. No significa, ojo, que los jueces de la Corte Constitucional deciden qué se publica y qué deja de publicarse en el registro oficial. No, el registro oficial tiene su director y es el director digamos, el editor de esta publicación, ¿no es cierto? Eh, Fue mudado, decía el registro oficial, a la Corte Constitucional para evitar que el Ejecutivo, que antes tenía el control de este organismo, haga con él lo que le venga en gana. Eh, Insisto, no es que el registro dependa de la Corte, pero sí se esperaba que esta independencia frente al gobierno, frente al Ejecutivo que acababa de obtener con esta mudanza, le sirviera para ejercer un cierto criterio cuando aparecieran cuestiones polémicas como esta que nos ocupa en este momento. Pero resulta que no. Su directora encargada, la señora Marta Vargas, decidió, yo creo que pasar a la historia de este boletín oficial, accediendo a la publicación de una cosa y su contraria. O sea, el registro oficial acaba de publicar la ley y el archivo de la ley. Y lo peor de todo es que en un comunicado público se justifica diciendo, les voy a leer lo que dicen. Dice, el registro oficial es el periódico del Estado ecuatoriano encargado de dar a conocer a la ciudadanía las disposiciones legales que regirán a los ciudadanos, que es exactamente lo contrario de lo que acaba de hacer, porque acaba de publicar una cosa y la contraria. ¿Qué pueden esperar los ciudadanos? ¿Cuáles son, en esas dos cosas que ha publicado, cuáles son las disposiciones legales que regirán a los ciudadanos? ¿Qué es lo que podemos entender del registro oficial? La tercera clave tiene que ver con el debate constitucional. Ya estamos acostumbrados en este país a que los constitucionalistas sean los árbitros de la democracia y a que la Corte Constitucional termine siendo la instancia en la que todo se resuelve. Todas las cosas que los políticos son incapaces de resolver, que por cierto los políticos son incapaces de resolverlo casi todo, terminan en la Corte Constitucional y esto ya se ha hecho una costumbre de tal manera que los políticos parecen confiar en que al final la cosa se va a patear hacia la Corte Constitucional y que es la Corte Constitucional la que va a resolver las cosas, así es que los políticos en principio no se hacen cargo de nada. Ya la Corte Constitucional dirá. Eh, eh, yo recuerdo cuando se aprobó la Constitución de Montecristi en el año 2008, hasta mandaron imprimir, eran unos libritos de este tamaño que cabían en la palma de la mano, que entraban en el bolsillo de la chaqueta. Esto era una idea de Hugo Chávez, que es el propulsor de los procesos constitucionales latinoamericanos de la revolución socialista del siglo XXI. Y la idea era que todo ciudadano tuviera en el bolsillo de la chaqueta, en la cartera, en donde fuera, tuviera una edición pequeña de la Constitución, que se la aprendiera, que supiera sus derechos, que la conociera y que supiera invocarla en los casos en que fuera necesario. Es decir, se pensaba en esta idea de un ciudadano activo, activado por su propia Constitución y capaz de invocar la Constitución en su defensa
eh, y básicamente políticamente activo, ¿no es cierto? Esa era la idea. Yo recuerdo, de hecho, una vez que hice una entrevista como periodista a Alberto Acosta, que era uno de los padres de la Constitución, que se seguía considerando padre de la Constitución, a pesar de que la Constitución se hizo después de descabezarlo, darle una patada en el trasero y sacarle para poner ahí al Cocho Cordero a que vaya aprobando artículos de 20 en 20, porque eso de Montecristi fue un desastre con el Cocho Cordero. A pesar de eso, a pesar de que lo hicieron a un lado para hacer lo que hicieron, Alberto Acosta se seguía considerando el padre de la Constitución y alguna vez me vio a mí con una Constitución chiquitita en el bolsillo, porque sí, pues la andaba estudiando como periodista, como ciudadano también, y me dijo, eso es lo que queremos, eso es lo que siempre quisimos, que la gente, que el ciudadano lleve la Constitución en el bolsillo para que la pueda invocar. Bueno, resulta que invocar la Constitución es imposible en este país, o sea, porque la Constitución no solo que es invocable, inimvocable, digamos, sino que es incomprensible. O sea, habría que llevar, aparte de la Constitución en el bolsillo, habría que llevar el constitucionalista de bolsillo, así agarrado con una cadena y con una argolla en la nariz, ir jalando a su propio constitucionalista para que le dé interpretando a uno, ¿no? Porque ahora resulta que la Constitución no es nada sin 20 constitucionalistas por delante que nos dicen qué es lo que dice la Constitución y habrá que elegir, no sé si por mayoría de votos o por comodidad entre lo que dicen todos los constitucionalistas, que por cierto están en todos los noticieros y en todos los programas de debates y en todas las tertulias de la radio están los constitucionalistas diciendo cómo son las cosas. Y esto está muy mal. En realidad esto es un gran problema y nadie, y menos los constitucionalistas, y eso a mí me llama mucho la atención, los constitucionalistas deberían darse cuenta que esto es una aberración y no se dan cuenta, nadie se da cuenta que esto es una aberración. No deberíamos necesitar constitucionalistas para interpretarnos la Constitución a diario con respecto a cada, pero es que es así, a cada coyuntura política del país. Tenemos que invocar a un constitucionalista. Esto no debería ser así. Deberíamos nosotros invocar la Constitución porque se supone que la Constitución está escrita en un lenguaje llano que no debe ser interpretado, que basta con ser invocado. Esa es la idea de una Constitución. Y no, y en este caso es muchísimo peor, ¿no? En este caso, por supuesto, como en todos los demás, ya podemos adelantar que las cosas se resolverán en la Corte Constitucional. De hecho, ayer la presidenta Viviana Veloz, la presidenta de la Asamblea, dijo que recurrirá a la Corte Constitucional, dijo que odiaba a la Corte Constitucional y que recurrirá a ella para resolver este asunto. Y mientras tanto, los constitucionalistas mediáticos están de fiesta. Em, por supuesto, no se ponen de acuerdo, porque si se pusieran de acuerdo no habría gracia. Está, por ejemplo, Ismael Quintana, que dice que la Asamblea tiene la razón. Está también Jorge Chalco, em, que dice que el gobierno tiene la razón. La verdad es que yo ya adelanté mi postura y si hemos de creer lo que este método medieval, la navaja de Ogham se llamaba, ¿no? Este criterio de verdad, esta regla según la cual la explicación más simple es siempre la verdadera o la más probablemente verdadera. Si hemos de creer esa regla, pues hay que decir que la razón la tiene Quintana, porque Quintana se limita a invocar el artículo 140 de la Constitución. Ya dije lo que tenía el artículo 140 de la Constitución. El artículo 140 de la Constitución dice que una ley urgente ha de tener el mismo tratamiento que una ley ordinaria, excepto en los plazos. Y eso significa que una ley urgente también se podría archivar en el primer debate, así como las leyes ordinarias se pueden archivar en el primer debate. Solo en los plazos se diferencia el tratamiento de una ley mm, urgente al de una ley ordinaria, según el artículo 140 de la Constitución. En cambio, Chalco se la rebusca y encuentra una sentencia de la Corte Constitucional que dice que la
las leyes ordinarias se deben se deben aprobar en dos debates y él ni siquiera se para se detiene a reflexionar sobre lo que dice la sentencia, aprobar en dos debates. Es cierto que hay una sentencia de la Corte Constitucional que ni siquiera hacía falta que se la busque Chalco, porque la misma Constitución dice eso y la misma ley orgánica de la función legislativa dicen eso, dos debates para aprobar las leyes, pero para aprobarlas, no para archivarlas. Entonces, no es lo mismo archivar una ley que de entrada el Pleno decide que es incongruente, que no tiene, que no tiene ningún trámite posible y que la archiva, a aprobar una ley que es así, se necesita, para eso sí se necesitan dos debates y eso no lo discute nadie. Bueno, ese es el debate de los constitucionalistas, que es un poco lo más visible de este problema y que es lo que nosotros proponemos como la tercera clave para entender el galimatías. La cuarta clave, la cuarta y última clave tiene que ver con el ministro de Gobierno José de la Gasca y para analizarla les propongo ver el siguiente video. El 140 de la Constitución. Justamente, el 140 de la Constitución, justamente. Sí, pero eso usted tiene que leerlo porque ahí le establece un mandato concreto a la Asamblea de lo que tiene que hacer. Y eso es materia de desarrollo legislativo, por favor. O sea, tenemos que entender que cuando habla del trámite de ley orgánica, de ley ordinaria, perdón, también tiene un trámite de ley orgánica, entonces no confundamos las leyes orgánicas y que vamos a crear una suerte de nueva naturaleza, las leyes económicas urgentes. ¿Cómo les sonó eso? ¿Entendieron algo de lo que dijo? De verdad, ¿entendieron algo de lo que dijo? Porque a mí me parece que José de la Gasca, que es básicamente el ministro de Gobierno perfecto que el presidente Daniel Noboa necesitaba para justificárselo todo, ¿no? Para justificárselo todo, desde el grotesco absurdo de suspender a una vicepresidenta de la República por sumario administrativo, como quiere la ministra del Trabajo que no se entera de nada, hasta este capricho de publicar en el registro civil lo contrario de lo que ya se había publicado. O sea, José de la Gasca, que todo lo justifica, ahora sale con esto y uno lo escucha y piensa de la Gasca se está valiendo aquí de lo que aprendió en la escuela de Derecho. ¿Y qué es lo que aprendió José de la Gasca? A la luz de este video. Digo, a la luz de este video, yo entiendo que José de la Gasca debe haber aprendido muchas otras cosas en la escuela de Derecho, en la Facultad de Derecho, y de hecho José de la Gasca tiene una, no sé si bien ganada, pero supongo que sí, fama de buen abogado. Pero a la luz de lo que se ve en este video, lo que José de la Gasca aprendió en la Facultad de Derecho es a comportarse como abogado. Eso pasa con un montón de gente, ¿no? Yo estoy seguro que Pavel Muñoz, por ejemplo, aprendió en la Facultad de Sociología a comportarse como sociólogo, es decir, llevarse la mano a la cabeza y hablar en raro. O sea, pues José de la Gasca aprendió a despachar cualquier barbaridad, por abstrusa que sea, por farragosa que sea, por absurda que sea, pero con la compostura y el talante de un abogado. O sea, y eso sí, vemos en el video, lo que no pierde José de la Gasca es la compostura y el talante del abogado. Pero vamos a ver, vamos a ver qué está diciendo. Oigamos este pedacito nuevamente, oigámoslo. Tenemos que entender que cuando habla del trámite de ley orgánica, de ley ordinaria, perdón, también tiene un trámite de ley orgánica, entonces no confundamos las leyes orgánicas y que vamos a crear una suerte de nueva naturaleza, las leyes económicas urgentes. Tenemos que entender que cuando habla el trámite, habla, o sea, lo escuché 7 veces y dice habla. Tenemos que entender que cuando habla el trámite de ley ordinaria, también tiene un trámite de ley orgánica, entonces no confundamos las leyes orgánicas y que vamos a crear una suerte de nueva naturaleza de las leyes económicas urgentes. ¿Alguien entiende qué carajos quiere decir el señor ministro de Gobierno? El señor ministro de Gobierno está entendiendo lo que él mismo dice y termina diciendo, creo que eso está claro. O sea... Es increíble. Usted tiene que leerlo cuando le preguntan, y el artículo 140 de la Constitución, pero usted tiene que leerlo, dice él. Sí, obvio, no hay que leerlo, porque ahí dice, le establece un mandato concreto a la Asamblea, obvio, lo que tiene que hacer. Y eso es materia de desarrollo legislativo, por favor, o sea, y se adorna con un por favor, o sea, como con mucha suficiencia, como para decir de qué cosa estamos hablando. O sea, el abogado aquí soy yo.
a mí me parece increíble e impresentable esta manera de ejercer la comunicación desde el gobierno, simplemente confundiéndolo todo con el talante del abogado, porque eso es lo que no hay que perder. Creo que eso está claro, termina diciendo el ministro de Gobierno. Y sí, eso lo soluciona todo, la verdad está clarísimo. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es.